ilustrar estas intervenciones está la presencia de Don Ají Morales con con un trabajo de título diferente, me equivoqué, y el título correcto es El Caribe un paraíso. También, así, ahí está el PowerPoint. Ok. Que dice abajito, es poquito así, arriba de Ninón Sevilla Galestia. Ya, bueno, primero, bueno, Gabetina, por supuesto, ha sido increíble crecer contigo, ¿no? Desde 91, no, pásala. Y sí, efectivamente, bueno, no es el título, he presentado algunas cosas con Laura Muñoz, dada su invitación, su insistencia de acarreo, ¿no? Conmigo particularmente. Y lo cierto es que, sí, yo cuando leí, bueno, credos, bueno, casi me muero porque, bueno, no están para ustedes, para saberlo, ¿verdad? Pero el ateísmo y el credo, no sé, ¿no? Entonces, el año pasado presenté un trabajo sobre James Bond y ahí, bueno, entre que hice muchas búsquedas, muchas lecturas, me encontré con un artículo de una revista que escribió Ian Fleming, de lo que quiero hablar hoy. Cuando Laura Muñoz me invitó al seminario, como todos los años, me dijo, quiero que sea algo diferente, quiero que ahora se hable de la metodología cada uno y hacer una discusión, lo cual me pareció pues fantástico, ¿no? Porque de pronto no puede uno pasar los videos, uno se tiene que ir, bla, bla. Entonces, lo que a Gaby le pareció una provocación, a mí me pareció un problema tremendo. Yo no sé lo que es mi metodología, yo no sé cuál es mi metodología, entonces es complicado para mí, ¿no? Entonces, alguna vez hablando con Estefanía, que es una bella, el Mora de Laura Muñoz, le decía, es que cómo es que Laura me pide que hable de mi metodología, o sea, ¿cómo voy a llegar? Voy a decir, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, de repente leo algo, me llama la atención, se me ocurre una idea, luego otra, varias, ¿no? No les quito más su tiempo, agradezco su atención, ¿no? Esa es un poco mi metodología, ¿no? Lo que se me va ocurriendo es un poco, ¿no? Entonces, este artículo que escribe Fleming, puedes pasar la siguiente vez. No quiero. Creo que nada más enter, puede ser next. Leo, ajá, perdón. F5. Ay, claro que no. Ya la descubrí. Mira, yo no quiero trabajar. Este artículo, digo, no lo leí completo, de momento dije, no me sirve para mi agente 007, pero el título me pareció muy sugestivo. Esto me llevó a plantearme precisamente una pregunta que ¿es el Caribe un paraíso? ¿Para quién? ¿No? Entonces, esto se publicó en una revista conservadora que se llama The Spectator, ¿no? Una revista británica sobre temas de política, de cultura, de temas de actualidad. Su primer número es de 1828, no sé si Brodel se refería con ello a la larga duración, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que comienza este artículo? Entonces creo que mi forma de poder explicarles lo que es mi metodología es leerles un poco y contarles lo que se me fue ocurriendo, ¿no? Porque en realidad no sé cuál es mi metodología, ¿no? Entonces, dice Ian Fleming, ¿no? Parece ser que una pareja de mediana edad que recibió mucha publicidad en un caso reciente de la corte ha navegado hacia Jamaica solo para comenzar una nueva vida. Y pone entre comillas, comenzar una nueva vida. Cuando leí esto, sentí lástima por ellos y de repente vino a mi mente la imagen de ese espléndido arrancalágrimas, lo último de Inglaterra, de Ford Madox Brown, ¿no? Aquí esta palabra arrancalágrimas, o sea, en inglés, o sea, la traducción, bueno, es mía, pero digamos que en inglés es un tearjerker, ¿no? Que está narrando eso, una historia patética, una película patética, ¿no? Algo excesivamente sentimental, ¿no? Entonces, ¿podemos ver la imagen, Gaveta? Entonces, cuando leí esto sentí lástima por ellos y de repente vino a mi mente la imagen de este espléndido arrancalágrimas, lo último de Inglaterra de Ford Madox Brown,
y comencé a sentir pena por ellos después de que el cuadro se había desvanecido en mi mente. Pensé en esos otros perseguidores de una vida nueva que han cruzado el mismo camino que yo, y particularmente en aquellos que conocí en Jamaica, donde construí una pequeña casa después de la guerra y donde paso todas mis vacaciones. ¿Quién es Ford Madox Brown, no? Este es un poco mi método. Es un pintor romántico, lo vinculan con los prerrafaelistas, aunque no perteneció nunca al grupo, y este es uno de sus cuadros más importantes. ¿Qué me llama la atención, no? El cuadro lo pinta Madox en 1855, Ian Fleming está escribiendo en The Spectator en 1952, 100 años, ¿no? Así se refirió el propio Brown a este lienzo. Esto es Brown, ¿no? Trato de la gran ola de las migraciones, que en 1852 alcanzó su cota máxima. Las personas cultas se sienten más estrechamente unidas a su patria que las incultas, para que lo importante es la comodidad corporal y la comida. O sea, efectivamente, soy pobre, migro, si tengo un castillo, pues me quedo, ¿verdad? Con el fin de mostrar la plenitud de la tragedia en la escena de la despedida, he escogido una pareja de la clase media, que por su educación y refinamiento se halla en perfecta situación de conocer lo mucho que pierde, pero que al mismo tiempo muestra también la suficiente dignidad para soportar en un barco de una sola clase todas las incomodidades y humillación. El marido protege a su esposa con un paraguas de las salpicaduras de espuma. En un segundo término puede verse la honrada familia del tipo de los comerciantes de verduras. Más atrás aún, un deportado levanta el puño mientras blasfema contra su país natal. Las coles colgadas en la popa del barco, que es bellísimo, indican a la mirada experta que se trata de un largo viaje. Entonces, bueno, obviamente Brown menciona, ¿no?, esta migración de 1852, habla de la gran ola de inmigración europea o de la diáspora europea del 19, y Ian Fleming nos está hablando de otro tipo de diáspora, ¿no? Y continúa Fleming el artículo. Cada año hay nuevas llegadas y salidas. Hace 3 años, el mayor Jones y su encantadora esposa instalaron una nueva bañera en Buenaventura, un lugar en Jamaica. Y él se pregunta entre paréntesis, ¿pero resistirá ella el calor? ¿Qué va a hacer él todo el día? Así que ofrecieron una reunión para celebrar su inauguración. Unos amorosos dedos oscuros habían moldeado los canapés de mortadela y decorado cada uno con un pequeño chorro de mayonesa Heinz. Entre paréntesis, mi estimado, solo me cuesta 16 chelines a la semana. Esto le está diciendo el mayor a Ian Fleming. A todo el mundo se le dio una servilleta de papel para los cálidos cócteles de ron, para que no se estropearan los muebles nuevos. 2 años más tarde se instalaron los McNabb y un aviso de cobro fue inscrito en la puerta. Los Jones habían vuelto con una tía a Cheltenham 5,000 libras más pobres. ¿De qué nos habla Fleming y Madox Brown? De la falta de adaptación. No comer las cosas del lugar, de no adaptarse a las costumbres o al tipo de muebles. Si vas a ir o vas a ir a vivir al Caribe, tienes que formar parte del Caribe. Tienes que fluir con el Caribe, y si no te sumerges como él, fracasas. Lo que puede ser un paraíso se convierte en un tormento. Entonces ahí la pregunta, ¿es el Caribe un paraíso? El problema es que después de los 40, dice Fleming, es difícil comenzar una nueva vida sin una nueva psique y tal vez una nueva envoltura para ella. Si uno no puede establecerse en su país, es poco probable que pueda uno establecerse en el extranjero. Ahora, Fleming escribió su primera novela a los 44 años, entonces ahí habría que reflexionar sobre esto o preguntarle a Pedro Salmón, ¿no? Comenzó una nueva vida como escritor después de los 40 años, ¿no? Luego, bueno, Fleming habla de que realmente, o sea, la gente que viaja a las islas del Caribe tiene que tener o tuberculosis, ¿no?, o asma, y solo así se justificaría un desajuste geográfico de esa naturaleza, ¿no? Dice Fleming.
La emigración es para las personas menores de 30 años y para ellos hay un maravilloso y prometedor futuro en los continentes e islas jóvenes de la Commonwealth. Incluso en las Antillas, que conozco bastante bien, tan solo tienes que estudiar las aventuras mercantiles en los dominios coloniales y las sucursales del Barclays Bank, ¿no? Otro banco, ¿no? Que tiene 325 años de historia, para ver que en un muy emocionante y gran desarrollo sucede en todas las diversas islas de este joven dominio, y pone dominio entre comillas. Cítricos, plátanos, productos de coco, aceites esenciales, pesca, minerales. Jamaica tiene los mayores yacimientos de bauxita en el mundo, siendo explotada por los norteamericanos, por supuesto, diamantes, maderas duras, turismo, petróleo, tabaco, etcétera. Todo con oportunidades para los hombres que son pacientes y sobrios. Y bueno, a mí me interesaría hablar de los diamantes, de las maderas, del turismo, del petróleo, ¿no? Entonces, cuando leí El Doctor No o Vive y Deja Morir de Ian Fleming, él ya había hablado de la bauxita, etcétera, ¿no? Ahora, por supuesto, ¿cómo evitar el tema del racismo? Yo nunca he trabajado el racismo, pero trabajaría el tema del racismo, porque me parece interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Fleming aconseja? Deben ser pacientes, porque sin paciencia no se puede vivir y trabajar con personas de color, ¿no? Y deben ser sobrios, porque el alcohol arruina su salud en el trópico. Luego hace referencia a las cualidades de otros migrantes, por ejemplo, los escoceses, que dice son colonizadores maravillosos, o habla del caso de los alemanes, que bueno, que Johanna no está acá ahora, ¿no? Porque qué pena, ¿no? Dice, ellos son parte de una forma de vida disciplinada, de un caparazón autoimpuesto que está demasiado adaptado en el calor del sol para convertirse en nada, sino una olla a presión para la neurosis que ocultan. Y aplicaría Freud, ¿no? Dice, esto sigue siendo Fleming, ¿no? La melancolía, la bilis y asedia, esta palabra es una palabra griega que casi no utilizamos, entonces me interesa el lenguaje del texto, ¿no? O pereza de mediodía. Son los enemigos mortales del hombre en los trópicos y solo se pueden curar con los remedios obvios. Trabajo creativo, ejercicio físico, estimulación mental y con esos recursos espirituales que pueden estar presentes en los afligidos. Pero sobre todo, si el colono o visitante debe ser feliz, realmente debe aceptar las zonas tropicales. Como es mi traducción, la verdad es que no sé si es aceptar, abrazar, etcétera, pero es embrace o las zonas tropicales. Es fácil disfrutar de las orquídeas y los colibríes. Son las extensiones de las cosas que conocemos, pero hay mucho de lo que es muy extraño en la flora y la fauna tropical. Y para mucha gente, extraño, y lo pone él entre comillas, significa hostil, y también usa las comillas. El sexto sentido de los buitres y sus horribles cabezas, la sed de sangre del tiburón y la barracuda, las enormes polillas del halcón, la mantis religiosa de la naturaleza celular, los frutos que a veces son veneno mortal hasta que maduran y después de eso son deliciosos, la flor del plátano obsceno, el estrafalario motín del árbol bala de cañón, los nidos de hormigas como bocios marrón en los árboles, los corales afilados y venenosos, el bosque de agujas en blanco en los huevos de mar. Todo esto puede convertirse en bogies si no se ven con un poco del ojo maravillado del naturalista. Yo no tenía idea que era un bogey, por supuesto. Es un golpe sobre par en el golf. Y Ian Fleming había jugado mucho golf. Bueno, claro, él era, pertenecía al establishment, era millonario, etcétera. Pero entonces también me interesa el golf, ¿no? Y también trabajaría el asunto del golf. Que a mí concierne, y para quienes me conocen, dice Fleming, por supuesto, a uno también debe gustarle el sol y encontrar placer en el golpe repentino de la lluvia. Por eso no vivo en el Caribe, ¿no? Por eso no migraría, ¿no? Entonces, bueno, él sigue hablando de los colores, que son, o sea, de verdad, o sea, como muy, ¿cómo se dice? Como que hasta la gente que va se siente ofendida, ¿no? De tantos rojos, tantos amarillos, tantos verdes, ¿no? Habla de las ranas arborícolas, ¿no? También las menciona en Doctor No, también me gustaría ser bióloga. Uno debe acostumbrarse al profundo silencio que subraya estos ruidos de insectos y a la idea de que en Jamaica habrá pocos extranjeros después de la medianoche por temor al balanceo del becerro. Ese terrible fantasma
con sus patas atadas con cadenas y sus fosas nasales llameantes, que viene hacia ti bajo el brillo de la luna. ¿Cómo entonces podríamos recobrar estas expresiones o estas imágenes si no regresamos a fuentes que son, o sea, poco conocidas, digamos, ¿no? Debido a ello y a otros temerosos fantasmas, lo pone entre comillas también, él los llama dupis, no sé si estoy bien en la traducción, no se debe prestar demasiada atención a los cuentos de hombres negros desnudos con cuerpos brillando con aceite de coco, lamentablemente, que deambulan por la noche para robar y violar. De hecho, creo que la mayoría de las razas, creo que aquí lo que, bueno, claro, lo dice ahí en la noche, ¿verdad? Que la mayoría de los negros o de las razas negras tienen más temores que los blancos. Son experimentadores tímidos e ineptos o poco dispuestos a racionalizar sus temores y supersticiones. Por ejemplo, en Jamaica insisten en creer que el lagarto común morderá, y una máxima popular del país es, y a ver, Gabetina, ¿cuál es? Una más. When you see old lady run, no ask what, do matter run too, ¿no? Ya no quisiera, ¿no? Y Fleming. Los jamaicanos tienen otras características que son extrañas para nosotros, pero insisto, no son necesariamente hostiles y ellos y sus particularidades también deben embrace, abrazarse, aceptarse, si se decide vivir entre ellos. Habla del sentido del oído, de la vista de los negros, dice que son más altamente desarrollados, ¿no? De la fuerza física, etcétera, etcétera. Y dice, su ritmo es propio y no puede modificarse, pero están llenos de buena voluntad, alegría y humor. Son leales a buenos empleadores y sobrios y honestos, a menos que estén muy tentados, pero cuando caen, caen hondo y fuerte. Ahora, Fleming sabe lo que habla. Él bebía ginebra todos los días, a veces una botella de ginebra al día, y murió de problemas cardíacos potenciados por el alcohol, ¿no? Y vivió en Jamaica del 44 al 60. Y concluye, estos pensamientos sobre la vida en el Caribe pueden parecer algo endebles, pero los principales pros y contras son tan obvios que ya habrán sido considerados por anticipado por los colonos y visitantes potenciales o pueden deducirse del Manual de las Indias Occidentales, algo que él llama The West Indies Handbook, que no sé si él está hablando de un libro realmente o es como un juego, ¿no? El Caribe es muy bonito, muy sano, muy seguro, y el costo de vida va de medio a muy bajo, pero es caro para llegar y el territorio está alejado de la corriente de la historia. Esta línea es maravillosa, ¿no? O sea, Jamaica está alejada de la corriente de la historia y por muchas razones, además de las que he mencionado y representa, y representa más bien una apuesta establecerse allí que en los territorios menos tropicales o más cerca de casa. Solo puedo esperar, y son las últimas líneas del artículo, dice, solo puedo esperar que la pareja cuya partida trajo todo esto a mi mente tenga muy claro que, la última, no everything what got sugar is sweet, ¿no? Cuando en la búsqueda de una nueva vida escogieron las islas del placer de las Indias Occidentales. ¿Es el Caribe un paraíso? ¿Para quién? Son muchas cosas las que pueden extraerse de este artículo. Fleming habla de un tiempo y un espacio remotos. ¿A qué prestamos atención como lectores hoy en día y los lectores en su momento? ¿Suena racista a la distancia? Los comentarios que yo encontré cuando hice el trabajo de James Bond hablaban del racismo, o sea, el racismo de Ian Fleming es un tema que, bueno, tiene miles y miles de páginas en la internet. Dice, hay que tener en cuenta que las declaraciones de Fleming se consideraban perfectamente aceptables y publicables en una revista convencional y sofisticada de 1952. Fleming pasó sus vacaciones desde 1946 hasta 1964 en Jamaica. Luego entonces, su percepción debió transformarse. Y aquí es donde vino a mi mente un libro que leí que se llama El encuentro con el otro, de Ryszard Kapuscinski, y dice, la percepción cultural nunca es rígida, estática y estable, sino dinámica, móvil, mutable.
y sujeta a los altibajos de las tensiones que dependen del contexto exterior. Este sería el establishment al que Fleming perteneció, de las expectativas del entorno y de nuestra edad y estado anímico. Me interesa todo, el lenguaje, el año de la publicación, la revista en que se publicó, el golf. Me gustaría analizarlo desde la idea de Todorov, de nosotros y los otros, o el encuentro con el otro de Kapuscinski. ¿Qué decisión tomar frente al otro? ¿Debe uno pasar con indiferencia? ¿No entender al otro es una debilidad? Como dice el mismo Kapuscinski, el encuentro con el otro ha constituido la experiencia básica y universal del hombre. Entonces, o lo que comentaba el doctor, ¿no? Hace rato. Kapuscinski tiene un libro que se llama Viajes con Herodoto, de 2007, y lo que es en realidad es un ensayo sobre los 9 libros de Herodoto. Y qué es lo que me gustaría, o cómo me gustaría armar este trabajo, sería, bueno, Herodoto escribió sobre los otros sin odio, sin desdén, intentando conocerlos, comprenderlos, y a menudo demuestra que en muchos sentidos los otros superaban a los griegos, ¿no? Entonces, para mí, la metodología es hacer uso de la historia, de la filosofía, de la literatura, del arte, con pasión, ¿no? Y pues al final puede ser que todo sea pues, como la Mona Lisa, ¿no?